Interés público la fabricación, distribución y comercialización del papel para diario. Primero, esos bocetos refiere al sentido de la información, del saber más en general, y el segundo boceto va a estar destinado a la idea de la igualdad ante la ley. Me voy a remontar un poco atrás, 2500 años antes de nuestra era, en aquello que consideramos la cuna de la civilización de Occidente, se generaron leyendas indocumentadas, que intentaban normalizar la conducta allí donde no había un aparato de Estado muy eficiente. Me refiero a la sociedad griega. Si uno recorre esas creaciones mitológicas, me refiero a las historias, leyendas indocumentadas, repito, de Tántalo, de Prometeo, de Sísifo, los bien amados de los dioses, que sin embargo son condenados a suplicios inenarrables, casi imposibles de ser asimilados por su crueldad. ¿Cuál era el pecado que habían cometido los bien amados de los dioses? Habían pretendido apropiarse de la antorcha del saber. Es decir, el gran desafío a los dioses, léase a los poderosos, es apropiarse de la antorcha del saber, democratizar y llevar al pueblo esa antorcha, ese conocimiento que es un factor fundamental para la condición humana. Podría proseguir este relato recordando que también el árbol del fruto prohibido, relato bíblico, no era, por cierto, el árbol de la sexualidad. El fruto prohibido era del árbol del saber, y la condena proviene también de haber pretendido apropiarse del saber, desafiando así a los dioses, léase los poderosos. Más luego, ya en la historia social, advertimos que el conocimiento se va convirtiendo paulatinamente, pero diría de manera irrefrenable, en el valor más preciado en la producción de mercancías y prestación de servicios. Si el conocimiento es aquello que posibilita abreviar el tiempo de trabajo socialmente necesario para producir mejores mercancías y mejores servicios, evidentemente el conocimiento se ha convertido en el valor más importante de aquello que reconocemos como fuerza de trabajo. Reducir el tiempo de trabajo socialmente necesario es incrementar el conocimiento. Pero para incrementar el conocimiento hay que posibilitar el acceso uniforme a ese conocimiento, que en la dimensión del universal, en el todos o el para todos, que predica la semántica constitucional, se pueda configurar efectivamente ese acceso al conocimiento y a la información. Tomo el paradigma de Habermas, de acción comunicativa, cuando refiere y expresa: no nos relacionamos con las cosas a propósito del conocimiento, nos relacionamos entre seres humanos a propósito del conocimiento. Y según sea la forma de esta relación, será así el resultado de la práctica. Será una práctica democrática, si la forma de acceso es también democrática, o será una práctica autoritaria, si los conocimientos vienen informados en cierta verticalidad, direccionalidad o respondiendo a intereses particulares mal presentados como interés general de la sociedad. Y concluyo con la afirmación respecto a lo que hace a la información, a la afirmación que se pudo introducir dificultosamente y con arduo debate en la Convención Constituyente del año 94, la cláusula 42 de la Constitución, cuando refiere a derechos de usuarios y consumidores y expresa la obligación de brindar información veraz y adecuada. Quiero recordarles a quienes no hayan presenciado o leído los debates que originariamente la cláusula elaborada en la Comisión de Nuevos Derechos no tenía esta mención, y que fue un trabajo, diría casi sobrehumano, lograr que en la sesión plenaria se introdujera el recaudo de información veraz y adecuada como uno de los derechos que integran los derechos de usuarios y consumidores. ¿Qué se oponía a esta formulación que aparece tan inocente o tan desprovista tal vez de implicancias institucionales?
Pues les digo, se oponía al lobby de los medios de comunicación que rodearon y presionaron la Convención Constituyente para que no estuviera esta mención que logramos, repito, en el último minuto del debate de la sesión plenaria, porque no pudo lograrse en el debate en la comisión específica. Entonces, esto demuestra la importancia que tiene, tanto en su significación económica como en su significación institucional, el acceso a la información, el acceso a la distribución, circulación y consumo de la información, con ese deber de proveer una información veraz y adecuada. Sobre la igualdad de condiciones para este acceso a ese derecho de la información. Bueno, también acá me voy 2500 años atrás, pero esta vez para un conocido filósofo, Aristóteles. Aclaro porque alguno va a encontrar que la mención que voy a hacer no está en algunas ediciones de la obra de la Ética de Nicómaco. Yo me guío por la de Great Books Enciclopedia Británica, que sé que se hace sobre Príncipe Edition, y que tiene dos expresiones que no aparecen en otras obras, en otras publicaciones de la obra de Aristóteles. La expresión lucha de clases y la expresión, que es la que tomo ahora, de que si un derecho igual se aplica a aquellos que están en condiciones desiguales de existencia real, el derecho igual lo que hace es profundizar la desigualdad real. Es decir, que el derecho tiene que ser desigual para poder posibilitar una igualdad real en las condiciones de existencia social. Vaya que se adelantó Aristóteles, vaya que se adelantó. Entonces, y ahora con otra cita con un poco más de humor, la de Anatole France, el gran historiador de la Revolución Francesa, cuando proclamaba la ley francesa es igualitaria, prohíbe a todos, tanto a los ricos como a los pobres, dormir bajo los puentes de París. Bueno, nosotros queremos una ley que sea igualitaria, tal como dice el proyecto enviado por el Poder Ejecutivo en su artículo 2, inciso B. Es decir, que todos los medios puedan acceder en igualdad de condiciones a este servicio, insumo esencial, que es la provisión del papel, soporte material de la palabra, y que por lo tanto implica el conocimiento, implica la información e igualdad de condiciones en su distribución y consumo. ¿Qué sugerencias tengo para hacer? Pues dos. La primera de ellas es que en los extensos fundamentos, por cierto brillantes, del proyecto, se agregue, como no, el artículo 42 de la Constitución Nacional en cuanto expresa este deber de proveer información veraz y adecuada, porque si hay algún lugar donde esto debe ser exigido, ese lugar es precisamente el de la información pública. Y el segundo aporte, si se quiere, sería que en el órgano federal que va a colaborar con la Comisión Bicameral de Seguimiento de esta iniciativa legiferante, que en ese órgano federal, Consejo Consultivo, se incorpore a sí mismo a los usuarios y consumidores de la información, para que no solamente los productores de información estén representados en este órgano consultivo, sino también los que consumen la información, porque esto hace el circuito completo. Finalmente, y retomo la imagen inicial, invito a este honorable Congreso de la Nación a que tome la antorcha del saber, que es para iluminar y no para quemarse. Y bueno, el agradecimiento por ser invitado a estas audiencias, que en realidad es un foro de la democracia. A mí me llama la atención ver tantas sillas vacías, no ver diputados de la oposición, de la diversidad de la oposición. Me parece que estamos en un momento extraordinario de la vida político, institucional, económica, cultural, argentina y sudamericana, como para que algo tan trascendente, tan decisivo para generar condiciones de una profundización de la democracia, no le interese a todos aquellos que han decidido dedicar su vida a nada más ni nada menos que a la vocación política, que es el eje alrededor del cual una democracia puede discutirse en su interior, puede pensarse, puede articularse, puede desplegarse. Y me parece que todavía es más complicado y más grave si es que tomamos en cuenta
lo extraordinario de este momento histórico pareciera ser que después de mucho tiempo, de tiempos de degradación cultural, económica, de degradación política, de degradación institucional, de pérdida de referencias, de pérdida de esperanzas, de desestructuración de incluso tradiciones ligadas a lo popular, lo emancipatorio, lo igualitario, lo democrático, pareciera ser, digo, que en este momento en el que estamos inscritos como sociedad, todo se pone en discusión. Yo creo que es un momento formidable, fabuloso, habría que celebrar, porque es muy raro, es casi extraordinario, es inusual, es inédito que un país y una sociedad estén asumiendo ese compromiso tan profundamente democrático como es revisar con intensidad todas sus tramas sociales, económicas, políticas, culturales. Si uno mira hacia atrás y piensa la intensidad de estos años, son años de vértigo, años de profundas discusiones y profundos debates y profundos conflictos. Esto también hay que decirlo. Algunos plantean que la democracia supuestamente es el lugar de la carencia de conflictos, de las consensualidades, y en realidad, desde el comienzo, desde la alborada griega, la democracia guarda dentro suyo una lógica del conflicto, que ha sido desde siempre el litigio por la igualdad. Nos han tratado de convencer de que la democracia solo gira alrededor de la esfera, entre comillas, de la libertad y de una determinada concepción de la libertad. Y nos han borrado, nos han cercenado esa otra dimensión sin la cual la mesa de la democracia es una mesa fraudulenta, que es precisamente que los muchos, los incontables de la historia, no solo tengan un lugar en la mesa igualitaria de la forma democrática, sino que también tengan un lugar decisivo en la distribución igualitaria de los bienes que se producen en el interior de una sociedad. El debate alrededor de la democracia es el debate que atraviesa, por supuesto, la libertad. Esta es una ganancia histórica en un país como el nuestro, atravesado y desolado por diferentes dictaduras y diferentes complicidades civiles con las dictaduras argentinas militares. Queda claro que si estamos hablando con absoluta libertad de la libertad, es porque muchos han puesto el cuerpo para defender la libertad, cuando los poderes corporativos, e incluyo dentro de los poderes corporativos a la trama de la corporación mediática, fueron cómplices y gestores de un modelo de apropiación y de expropiación de las libertades, de los cuerpos, de las ideas, de la vida de una parte fundamental de nuestra sociedad. Entonces me parece que no participar de este debate, se puede estar de acuerdo, se puede estar en desacuerdo, se puede decir que el proyecto es un proyecto carente, al que le faltan cosas, se puede plantear otro proyecto, pero no estar en este debate me parece que es infligirle una herida real a la democracia y una herida real a un espacio clave de la trama democrática como es el poder legislativo. Porque creo, y esto es fundamental, que cuando decimos distribución igualitaria, no estamos regresando a una especie de espectro de fantasma, ¿no? Como aquel que comenzaba un libro publicado en 1847 que decía: un fantasma recorre el mundo o Europa, el fantasma del comunismo. Para algunos la palabra igualdad, fíjense qué regresión al día previo a la Revolución Francesa. Para algunos la palabra igualdad supone algo así como esa visión loca, alucinada de algún retrógrado troglodita falangista que pensaba que los comunistas se comían a los niños y desplegaba propaganda e ideología asolando el concepto de igualdad y transformándolo en una especie de acción terrorista, de impugnador de la libertad. Y no hay nada más venerable, nada más clave y decisivo en la gran tradición del debate democrático del pensamiento moderno que el debate en torno a la igualdad y el debate en torno al vínculo entre igualdad y libertad. Desde el comienzo de la filosofía política de la modernidad hay un debate histórico entre Hobbes y Spinoza. Para Hobbes, el miedo funda la posibilidad de dar cuenta de un orden social, de otorgarle el poder al soberano para que ejerza la coerción legislativa sobre aquellos que han decidido no hacer un uso indiscriminado de la violencia. El miedo es una pasión útil para la construcción de la sociedad civil.
Spinoza, por el contrario, dirá que el miedo lo que hace es sujetar a los individuos e impedirles ejercer su autonomía, su libertad de pensamiento, la construcción de una república de los iguales. Somos hijos de ese debate. Cada una de esas palabras son palabras intensas, venerables, profundas, que habría que ir reconociendo y actualizando para ver qué estamos discutiendo en la sociedad argentina. Cuando decimos distribución igualitaria de la palabra, de la imagen, lo que decimos es que la trama cultural simbólica es fundamental en el interior de las democracias contemporáneas. Los lenguajes comunicacionales, los lenguajes audiovisuales, gráficos, la multiplicidad alrededor de la cual se fue desplegando el mundo de la comunicación, tiene una incidencia decisiva en el espectro democrático, en la construcción de sentido común, en el forjamiento de opinión pública, en la definición de aquello que es visible o de aquello que es invisible. Sus retóricas, sus construcciones argumentativas, sus lógicas gramaticales, sus estructuras de sentido, matan o pueden otorgar vida. Pueden incluir y pueden excluir. Fíjense qué decisivo que es para una sociedad que se dice democrática, definir las condiciones que le permitan al conjunto de las diversas voces y de los conjuntos y de los diversos sujetos que habitan en el interior de nuestra sociedad, poder encontrar protección a la hora de tener derechos que le permitan efectivamente proyectar su mirada, su punto de vista, sus convicciones. Lo que no existe en este momento, porque no está legislado en la Argentina, es una garantía que le permita a la multiplicidad de actores, pequeños, muy pequeños, insignificantes y también seguramente grandes, tener una relación, los griegos la llamaban de isegoría con la palabra, es decir, que cada uno sea un gran retórico o un tartamudo, un dueño de campos o un pequeño labrador, pueda ir al centro del ágora y decir su palabra. Mientras esto no se pueda garantizar, la democracia está fallida. A la democracia le falta algo. A la democracia le falta justamente la posibilidad de unir profundamente esa declaración de principios que debe garantizar la libertad de prensa, la libertad de opinión, con la igualdad de acceso a los recursos a partir de los cuales cada individuo, cada colectivo que integra nuestra sociedad necesita para expresar su visibilidad, sus padeceres, sus sueños, sus miradas y sus convicciones. Me parece que lo que estamos discutiendo en realidad en última instancia sigue siendo ¿qué república? Muchos hablan de la república, de la calidad institucional, de la división de poderes, se desgarran las vestiduras una y otra vez en torno a estos debates que supuestamente vienen a expresar una carencia de república en la sociedad argentina contemporánea, cuando en realidad la república, si la tratamos de pensar en el interior de una tradición democrática y no fuera de esa tradición, porque se la puede pensar fuera de esa tradición, la república debe tener como sustancia, como núcleo, como cuestión decisiva, la posibilidad de que esa multiplicidad que expresa el tumulto de la vida social encuentre derechos y representaciones igualitarias, sabiendo que un viejo litigio que funda la democracia y que hizo posible la política, que es el litigio en torno a la igualdad, porque ahí está el problema. Cuando a algunos se les ocurrió que era bueno producir algo así como la democracia, se enfrentaron a un problema, que se invitó a todos aquellos que tenían que entrar en la democracia a decir lo que pensaban. Pero en un momento, aquellos que quisieron ser parte de la democracia y que fueron reconocidos como iguales, le dijeron a los otros que los derechos no terminan solo en el derecho a decir lo que se piensa, sino que también el derecho avanza sobre la necesidad de distribuir mejor las riquezas materiales y simbólicas de una sociedad. Que una democracia más profunda, más genuina, es aquella que logra establecer los vasos comunicantes en esas dos
maneras esenciales de distribución de los bienes que se producen en el interior de una sociedad. Y si esta sociedad de la que estamos hablando, una sociedad en la que los medios de comunicación son fundamentales, en una época estructuralmente dominada por los flujos de la comunicación, que ha producido transformaciones claves en los imaginarios colectivos, en la construcción de sujeto, que ha mutado incluso las prácticas políticas, las prácticas de institución de la sociedad. Si no somos capaces, desde las instituciones de la República que reclamamos como democrática, si no somos capaces de legislar a favor, en este caso específico que tiene que ver con la prensa gráfica, con todo lo que hace al mundo de la palabra escrita e impresa, si no somos capaces de legislar a favor de la garantía de todos, los tartamudos y los que hablan bien, los ricos y los pobres, si no somos capaces de garantizar el acceso equitativo, igualitario a la pasta de papel, a el insumo clave sin el cual se impide lo igualitario en ese plano, lo que estamos haciendo es cercenar no solamente el derecho al acceso a ese bien material, sino que estamos impidiendo la distribución igualitaria de los bienes culturales simbólicos. En el mismo momento estamos retrocediendo, en el mismo momento estamos invalidando la democracia, en el mismo momento estamos vaciando a la república para simplemente transformarla en una república de los desiguales. Y si a eso le agregamos que no discutimos desde un lugar artificial o abstracto o ahistórico, sino que discutimos de frente a toda una trama de la historia argentina, porque papel prensa no es solo un nombre abstracto, no es solo el nombre de fantasía de una empresa. Papel prensa, y no voy a hacer en este momento ningún juicio de valor, ni me voy a meter en lo que ha sido la historia de papel prensa, que ya se ha discutido muchísimo, pero papel prensa está allí como un núcleo clave para entender lo que en la Argentina ha tratado una y otra vez sistemáticamente de impedir que la democracia sea ese momento en el que el litigio por la igualdad se encuentre con el deseo de la libertad, porque ha sido el espacio de la apropiación sistemática del derecho de los muchos. Entonces creo que hoy estamos simplemente en un momento, vuelvo al comienzo, extraordinario, fundamental, porque nos hemos animado como sociedad a discutir absolutamente todo. Me resulta escandaloso que haya quienes crean que el conflicto, la crispación, la violencia retórica colocan a la Argentina en una especie de abismo totalitario, que utilizan recursos salvajes y brutales, que en realidad le hacen un daño brutal a las víctimas reales de los fascismos y de los totalitarismos, para acusar a un proyecto que busca, por un lado, que el Poder Judicial de la Nación investigue con seriedad el origen y el desarrollo del papel prensa, y que por otro lado eleva como proyecto a ser abierto y discutido por la comunidad de legisladores un proyecto que garantice, que convierta en cuestión pública nada más ni nada menos que la producción y la distribución igualitaria del insumo clave para que sea más libre la escritura en la Argentina. Porque también lo sabemos, todavía, y quizás por suerte, la palabra escrita, la palabra impresa, esa que tiene un nivel de responsabilidad a veces mayor que la palabra que uno va diciendo por allí, que se la suele llevar el viento. La palabra escrita, la que se pone en los moldes y que nos recuerda a aquellos viejos linotipistas y nos recuerda a las viejas luchas incluso de quienes defendieron la libertad de escribir, de pensar contra las tiranías. La palabra impresa sigue siendo decisiva por más que haya nuevas tecnologías, tecnologías complicadas, tecnologías audiovisuales, y sigue teniendo un poder simbólico inmenso. Por eso me parece, y yo agradezco que me hayan invitado a poder decir esto que pienso, me parece fundamental, decisivo para la democracia avanzar con un proyecto de estas características. Gracias.